Nunca dejes que la verdad arruine una buena historia. Osvaldo Soriano nunca distinguió claramente los límites entre el periodismo y la ficción. Escribió notables artículos de investigación, pero al mismo tiempo escribió tal vez varios de los mejores cuentos sobre fútbol que existen por estos días. Hoy les vamos a presentar la historia de un mundial olvidado, la historia que en rigor ha dado pie no solo a confusiones, sino derechamente a especulaciones en torno a qué pasó efectivamente hace 80 años atrás, cuando, de acuerdo a la imaginación de Osvaldo Soriano, se jugó un mundial, el mundial olvidado. El cuento, en rigor, aparece aquí, en las memorias del Mr. Peregrino Fernández y otros relatos de fútbol. Y está tal vez medio olvidado porque no hace referencia específica a lo que fue el triunfo mundial, la Copa del Mundo para los mapuches, hace exactamente 80 años. Y es específicamente la historia de por qué se juega un mundial en la Patagonia chilena. La historia de las Copas del Mundo había comenzado en 1930 en Uruguay, con el triunfo de los locales en aquella Copa del Mundo, y siguió el 34 y el 38 en Europa. Se jugó en Italia en 1934, ganando el equipo de los italianos, y el 38, por el deseo explícito de Jules Rimet, el tipo que había inventado la FIFA y las Copas del Mundo, se llevó a Francia. Pero se interrumpen los campeonatos, con 2 títulos italianos y un uruguayo, con la llegada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y definitivamente la FIFA decide suspender los torneos que deberían haberse jugado en 1942 y 1946. ¿Por qué se juega este Mundial de 1942 en la afiebrada mente de Osvaldo Soriano? Pues sencillamente porque está en Sudamérica, y específicamente en la Patagonia, el hijo de Butch Cassidy, que decide organizar una Copa del Mundo. Como el torneo no podía interrumpirse, pues bien, se organiza un campeonato mundial, donde participan los ingenieros italianos que estaban construyendo una línea de ferrocarril, donde participan los franceses, españoles, por supuesto una selección alemana que ya estaba preparando lo que luego sería la inmigración alemana al sur de Argentina y al sur de Chile, y por supuesto el equipo local, que es el equipo de los mapuches. En un desopilante torneo, marcado por las contingencias climáticas y por una serie de otras circunstancias, finalmente se juega el certamen bajo percibimiento de suspensión en más de alguna oportunidad, no solo por las riñas que se producían en la cancha, sino por las particularidades que tuvo el reglamento. ¿Cuál es la gracia de Osvaldo Soriano en materia futbolera? Pues que ha sido capaz de crear un universo increíble. Desde su primer libro, su primera antología periodística, donde cuenta la historia del Centro Haas, que es la historia de Obdulio Varela, el negro jefe, el capitán de la selección uruguaya, campeón en el Maracaná en 1950, desarrolla una serie de artículos que sencillamente son notables desde el punto de vista de la estructura o de la historia narrada, de la historia contada. Hay en aquel relato de Osvaldo Soriano una suerte de difusa línea, una vez más, entre lo que era cierto y lo que era mentira. Después del maracanazo, después de concretado el triunfo uruguayo, según Soriano, Obdulio Varela sale a caminar por las calles de Río de Janeiro y ve cómo los brasileños lloran, se lamentan, se toma un par de tragos con ellos en un bar, termina amaneciendo en Río después de aquel encuentro. Y, de acuerdo a lo que establece Soriano en ese cuento, en esa historia, en esa entrevista, en ese relato, como usted quiera, Obdulio Varela se arrepiente de haber ganado la Copa del Mundo. Pues en esa misma línea es donde establece todos los relatos posteriores, y es en esa misma línea donde entran los cuentos del Mr. Peregrino Fernández, un particular personaje que trataba a latigazos desde fuera de la cancha a sus jugadores y que tenía imperdibles peleas con los árbitros y con los dirigentes de otros equipos, y es así como también establece este relato apasionante sobre el Mundial de 1942. Lo de Soriano
va a tomar aún mayor pertinencia a nivel internacional, no por la faceta literaria, sino porque dos autores italianos construyen un mockumentary, un documental falso, un documental que hace pasar la ficción como realidad. Se llama Il Mondiale Dimenticato y de alguna manera va al sur de Argentina a investigar sobre lo que pasó efectivamente en aquella Copa del Mundo. Consigue testimonios, consigue imágenes y van recreando una serie de circunstancias que dan pie a aquel Mundial de 1942. El Mundial Dimenticato es fantástico porque de alguna manera explora, como para hacernos creer que es verdad, una serie de testimonios que le dan no solo verosimilitud, sino que además credibilidad a ese relato. Son testigos presenciales, son viejos que de alguna manera se enteraron de la historia, son viejos archivos reencontrados en los sótanos o en los entretechos de las viejas construcciones, los que van construyendo esta suerte de secuela de lo que ya había imaginado Osvaldo Soriano. Hay varios documentaries desde el punto de vista histórico sorprendentes en materia futbolística. Tal vez el más célebre de todos es el realizado en Suecia con motivo del Mundial del 58, el que antecedió a la Copa del Mundo que se jugó en nuestro país, que de acuerdo a las teorías conspirativas jamás llegó a jugarse, que ese Mundial no habría existido, que es una suerte de recreación cinematográfica aprovechando la lejanía del lugar y la precariedad de las transmisiones. Pero también es un documental que, a partir del error de un par de fotos, donde aparece un campanario en una que no debería haber estado y donde hay una escenificación muy extraña de un partido del dueño de casa, que se construye la teoría que aquel Mundial no se jugó nunca. En el Mundial Dimenticato hay por parte de los italianos una mirada más o menos benévola de lo que es un fenómeno que fue muy violento, si nos atenemos a la ficción. Aquella final se juega bajo circunstancias climáticas extraordinarias y se juega además con un reglamento muy particular, el reglamento que habían impuesto los mismos locales, los mismos mapuches, para jugar la Copa del Mundo. Y desde ese punto de vista hay en la significación de la final una exacerbación literaria del hijo de Butch Cassidy, pero al mismo tiempo muy vívida en términos de cómo se habría jugado el fútbol en esas circunstancias, en esas latitudes y fundamentalmente con los mapuches. ¿Por qué recordamos esta historia? Bueno, primero porque se está tratando a través de los cambios constitucionales y del debate, se está tratando de rescatar una figura que al menos en términos deportivos en Chile se ha dado poco. Hay desde el punto de vista deportivo, en la observación del pueblo mapuche, muchas más referencias al palín, el antecedente del hockey césped, o a otras disciplinas más que al fútbol. De hecho, los mapuches que han participado en el fútbol chileno son contados con los dedos de una mano. Hay algunos realmente notables, como Salas Melinao, como el mismo Jan Bosellur Coliqueo. Hay otros que llegaron a la selección de manera muy precursora, como ese René Quitral, el primer arquero de raíz mapuche y el primer jugador mapuche que llegó al profesionalismo. Y otros que definitivamente marcaron historia, como el legendario Huayquipán en Colo-Colo y Pichulmán, Manuel Pichulmán, un jugador que actuó en Magallanes, en el Audax italiano, que se fue a jugar al fútbol europeo, rompiendo claramente una barrera para su época y que de alguna manera se distinguió como el primer gran embajador del pueblo mapuche en el fútbol chileno. Los mapuches fueron campeones del mundo hace 80 años, fueron campeones del mundo en un torneo que se habría jugado en la Patagonia y que quedó plasmado en un libro que es realmente desopilante. No solo por esa historia, sino por el personaje de Peregrino Fernández, que debe ser uno de los más ilustres que se ha creado en la ficción futbolera de todos los tiempos. La recomendación entonces, para Osvaldo Soriano, un autor imprescindible desde el punto de vista futbolero, y para la historia de Peregrino Fernández y el Mundial olvidado, el Mundial de 1942, donde los mapuches fueron campeones del mundo.